Muy buenos días con todos y con todas. Para mí realmente es un honor el poder estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Con el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo mantiene relaciones fluidas de trabajo y además y específicamente tenemos un convenio de colaboración y este evento es justamente plasmación de ese convenio de colaboración, con lo cual nosotros nos sentimos sumamente honrados de poder conversar con ustedes y presentarles algunas ideas en torno a las recientes modificaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como se ha mencionado, la siguiente diapositiva, por favor, solamente para recordar algunas ideas sobre la institución. La Defensoría del Pueblo está configurada como un órgano constitucional de naturaleza autónoma y tiene básicamente dos mandatos, y en realidad el gran énfasis está en el derecho o en la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Pero esta defensa de los derechos de las personas la realizamos a través de diversas estrategias. La Constitución ha querido resaltar una de ellas, que es a través de la supervisión de la administración estatal, pero fundamentalmente el enfoque que tiene la Defensoría del Pueblo es defender los derechos de toda persona y específicamente los derechos reconocidos por nuestra Constitución y por la jurisprudencia de los tribunales de justicia. Ese es el mandato que nosotros tenemos y como consecuencia de ese mandato, la siguiente por favor, como consecuencia de ese mandato es que hemos desarrollado un conjunto de líneas de trabajo, ¿no? La unidad que yo tengo a mi cargo ya hace varios años tiene como parte de sus responsabilidades el tema justamente de asesoría de todas las unidades defensoriales, las 38 oficinas a nivel nacional. Ustedes siempre van a poder encontrar en una capital de departamento, de provincia, una oficina defensorial que les pueda ayudar y colaborar en la defensa de sus derechos. En segundo lugar, el tema de acceso a la justicia y reforma judicial, el tan importante tema de la seguridad ciudadana y la función policial también está a cargo de la Juntía, el tema de libertad de expresión y libertades informativas en general, y específicamente el tema de transparencia y acceso a la información pública, que es objeto de la presentación que les traigo el día de hoy. Algunas ideas adicionales. La siguiente, por favor. Algunas ideas adicionales en relación a este tema y de manera introductoria, yo quisiera decirles cuáles son algunos beneficios, ¿no?, del tema. Porque por lo general a veces cuando enfrentamos el tema de transparencia y acceso a la información pública, lo primero que se nos viene a la mente, y eso incluso hasta algunas encuestas de percepción al paso hemos realizado, es que estamos hablando de temas de lucha anticorrupción. Y eso es cierto por lo que vamos a ver a continuación, pero es parte de la problemática. ¿Y por qué es parte? Porque ya modernamente se entiende que en un Estado democrático la transparencia y el acceso a la información pública constituyen un elemento indispensable de la vida democrática. ¿Y por qué es un elemento indispensable de la vida democrática? Por varias razones. En primer lugar, porque con información oportuna y de calidad, todos los que estamos presentes acá, todo ciudadano, toda persona, puede efectivamente tener mejores posibilidades para ejercer adecuadamente los derechos que la Constitución y las normas le garantizan. Efectivamente, por ejemplo, si queremos nosotros como vecinos de nuestro distrito participar activamente del presupuesto participativo, llamado así por las normas, necesitamos información. Sin duda podremos ir a opinar a la sesión de presupuesto participativo, pero con información de calidad podremos participar de mejor manera y de esa manera poderle exigirle cuentas a nuestros funcionarios y específicamente a los alcaldes qué es lo que han hecho en determinada zona y por qué razones. Además, si somos estudiantes o si somos padres de familia y tenemos hijos, queremos también saber qué le conviene, cuál es la opción o cuál es la mejor opción para nuestra familia. Y sin duda, con información de calidad podremos saber y tener mejores alternativas acerca de cuáles son los programas y los beneficios de los programas que las alcaldías o que los gobiernos regionales o que el gobierno central ha diseñado para poner a disposición de nuestros hijos y de nuestros familiares ese tipo de beneficios. Entonces, con información oportuna y de calidad, podemos nosotros ejercer los derechos que la Constitución nos reconoce: el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, en general, todos los derechos que están explicitados en nuestra Constitución. Este es, digamos, y es bueno reconocerlo en este instante, el aspecto más
descuidado de la transparencia y el acceso a la información pública en general y específicamente en nuestro país, aunque en otras latitudes ya se ha tomado mucha atención acerca de prestarle especial importancia a cómo conectar las normas de transparencia y acceso a la información de forma que efectivamente le sirvan a cada persona. En segundo lugar, la siguiente por favor, con información de calidad y oportuna, las autoridades la autoridad pública, los funcionarios, pueden ejercer un mejor contacto, pueden mejorar su relación con la ciudadanía. Y esto también es un aspecto importante porque también es cierto que a veces se considera que transparentar, divulgar, hacer realidad el principio de máxima divulgación podría generar cierta sospecha, ¿no? Más, a veces cuando hemos hecho determinadas supervisiones, algunos funcionarios preguntan, pero ¿para qué quieres la información? ¿No? Incluso cuando hemos hecho algunos módulos de campo, digamos, ha habido ciertas dificultades para poder efectivamente acceder a información que manifiestamente es pública, porque el funcionario tiene temor de qué es lo que se va a hacer con determinada información. Pero más bien lo contrario, nosotros desde la Defensoría del Pueblo creemos más bien que divulgar información pública evidentemente, y después veremos que hay información que no puede divulgarse por obvias razones justificadas en las normas. Divulgar información pública en realidad es una gran herramienta que nos permite a nosotros como funcionarios públicos mejorar esa relación que tenemos con la ciudadanía y con los administrados. Por ejemplo, si nosotros en nuestras unidades divulgamos los planes, los programas, las metas, las actividades de lo que hacemos, sin duda el ciudadano, el administrado va a tener mejores elementos para poder evaluar si hemos efectivamente cumplido con calidad el mandato que se nos ha conferido y hemos en esa medida sido funcionarios que han cumplido con sus obligaciones. Además, si por ejemplo podemos mostrar que tenemos adecuados niveles del gasto, evidentemente eso va a generar una sensación de confianza enorme en la ciudadanía porque efectivamente va a tener una sensación, y no solamente una sensación, sino efectivamente va a confiar en esa autoridad porque está haciendo un adecuado uso de recursos públicos. Por ejemplo, ahí yo les ponía en la diapositiva, en el ejemplo, el mapa, un mapa virtual de obras priorizadas. En México, que es donde, digamos, a nivel regional se ha avanzado más sobre este tema. México es un país sumamente enorme y tiene mucho avanzado en el tema. Incluso tienen un órgano garante que es llamado el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que es un órgano que premia anualmente un conjunto de buenas prácticas en este tema. Por ejemplo, premió hace 2 años una buena práctica que nos parece clave. Y se los pongo ahí porque es una muestra de cómo se puede mejorar la percepción que tienen los ciudadanos sobre su autoridad. ¿Qué es lo que hizo este alcalde o este gobernador allá en México? Lo que hizo fue establecer en un mapa virtual en su zona, en su distrito, donde cuántos, por así decirlo, cuántos pesos mexicanos había recibido al inicio del año en su presupuesto y cómo había distribuido esos pesos mexicanos por zonas en su gobernación. Tantos pesos para esta obra de electrificación, tantos pesos para esta obra de salud, tantos pesos para esta obra de reconstrucción de carretera, etcétera, etcétera. Y ahí uno podía cliquear el lugar y podía ver quién estaba realizando la obra, cuánto se había gastado, cuál era el nivel de ejecución y además cuáles las fotos del nivel de avance. Eso evidentemente generaba y generó evidentemente a la gobernación una sensación de absoluta transparencia y de absoluta confianza en la autoridad porque había pues una certidumbre acerca de el destino y la eficacia con la cual estaba actuando la autoridad. Y esto es un ejemplo de cómo se puede aprovechar los mecanismos de transparencia y acceso a la información para mejorar la relación con la ciudadanía. Además, la siguiente por favor, con información de calidad y oportuna podemos nosotros, y ahí sí es la clásica idea de prevención de corrupción, identificar actos de corrupción y negligencias o inconductas funcionales. Por ejemplo, nosotros actualmente estamos haciendo una supervisión y estamos ya terminándola, la vamos a presentar en unas semanas. Están cordialmente ustedes invitados al local de la Defensoría del Pueblo. Vamos a presentar el informe defensorial a 10 años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que sin duda, si ustedes lo consideran, podríamos hacer una presentación en este local o en el que ustedes consideren. Y una de las conclusiones de las tantas a las que hemos llegado luego de la supervisión de campo es que hay riesgo de corrupción y actos de corrupción a ese nivel.
al nivel de las contrataciones, y al nivel de las contrataciones en los perfiles, en los requisitos y en el desempeño de personas al servicio del Estado. Bueno, ese es un problema que ha salido mucho y un problema recurrente. Bueno, con información oportuna y de calidad, los órganos competentes pueden anticiparse, prevenir para que justamente poder atacar de manera efectiva estos riesgos de corrupción que se pueden estar presentando en el Estado peruano. Además, y finalmente, con información de calidad, ya desde el punto de vista de la modernización y de la gestión, se acaba de aprobar hace un tiempo desde la Presidencia del Consejo de Ministros un plan de modernización de la administración pública. Se puede ahorrar tiempo, esfuerzo y gasto, ¿no? ¿Por qué? Porque los pedidos de información, y eso siempre lo hemos nosotros percibido ya como sujetos obligados, cuando nos solicitan información, la estructura, la maquinaria que tenemos tiene que responder rápidamente para atender el pedido de información. En otras palabras, cada pedido de información que nos formulan los ciudadanos nos pone a prueba la maquinaria que tenemos para responder conforme a los plazos normativos. Y en ese sentido nos puede ayudar ese pedido de información a detectar cuellos de botella, problemas organizativos internos, problemas en la búsqueda de información, problemas en los archivos, en general, un conjunto de dificultades que gracias a ese pedido de información, si no se hubiese planteado, probablemente hubiesen permanecido ocultos o en estado latente. Y por eso es importante propiciar, garantizar este derecho, porque tiene un conjunto de bondades y beneficios que sin duda he destacado muy sintéticamente en estos minutos. En ese sentido, y teniendo en cuenta la siguiente, por favor, este panorama, el objetivo de esta presentación es la siguiente, es presentar algunos cambios. Nosotros hemos enumerado ahí 50 y tantos cambios, sin duda la norma trae muchos más, pero hemos priorizado algunos, ¿no? Porque, digamos, si hacemos todos los cambios, sí nos necesitaríamos todo el día, un taller mucho más largo. Pero hemos creído conveniente presentarles algunos cambios que creemos que puede servir en el trabajo cotidiano de todos ustedes. Una breve cronología, solamente para recordarlo: el artículo 2.5 de la Constitución del año 93 consagra expresamente el derecho de acceso a la información pública sin expresión de causa. No es necesario establecer o exigirle a la persona que diga para qué quiere la información, eso está expreso en la Constitución política. En el año 2002 se dio la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el 2003 se sacó un texto único ordenado, puesto que hubieron algunas modificaciones producidas por una decisión del Tribunal Constitucional en materia de seguridad nacional. En el 2003 también se expidió el reglamento, y desde esa época no ha habido mayor movimiento normativo en la materia. 10 años después, en el año 2013, se ha dado estas nuevas modificaciones. Ya tenemos una década y es un espacio suficiente, el motor ya ha ido marchando, la maquinaria administrativa ha ido marchando, y esa maquinaria ha ido arrojando algunos elementos que se consideran valiosos para poder garantizar el derecho. Se ha dado este reglamento y hemos sintetizado, la siguiente por favor, en 4 grandes elementos. Hay muchos más, pero creemos que esto podemos compartir de entrada. Unas primeras grandes modificaciones en este tema han sido en relación a las obligaciones de la máxima autoridad de la institución. Todo sujeto obligado tiene una máxima autoridad, y ahora explícitamente se han establecido que esa máxima autoridad tiene un conjunto de obligaciones precisas. Ya no son obligaciones genéricas, sino se han detallado específicamente sus obligaciones. Además, se han producido cambios en materia de acceso a la información pública, que es también conocida como la transparencia pasiva, es decir, el funcionario que recibe un pedido de acceso a la información. Y también se han producido cambios en la transparencia activa, que es lo que hemos denominado ahí portal de transparencia estándar. La transparencia activa significa que es la información de oficio obligatoria que por ley debe de publicarse, así el ciudadano no lo pida. Es lo que siempre debe de estar publicado, y es siempre un piso mínimo, porque lo que prima en nuestro Estado constitucional es el principio de máxima divulgación, y además un registro de información de acceso restringido que se ha explicitado. Bueno, en relación a las obligaciones de la máxima autoridad, la siguiente por favor, tenemos los siguientes cambios para ir al grano. Un primer cambio tiene que ver, y en realidad estas son explicitaciones, pero son explicitaciones necesarias. La máxima autoridad de la institución tiene que adoptar todas las medidas necesarias, evidentemente dentro de su ámbito funcional,
que permitan efectivamente realizar el derecho de acceso a la información pública. Además, tiene que designar a los funcionarios responsables. Hay dos grandes funcionarios: el funcionario responsable de la transparencia activa y el funcionario responsable de la transparencia pasiva. El funcionario responsable del acceso a la información pública y el funcionario responsable del portal. Esa máxima autoridad tiene que designarlos, no puede ser otro tipo de funcionarios. Además, tiene que asegurar la máxima autoridad que todos los funcionarios de las unidades orgánicas, todos los que integran la institución, tienen que atender oportunamente los requerimientos de estos funcionarios responsables, ¿no? A modo de anécdota les comento, de todas nuestras capacitaciones que hemos tenido, digamos ya durante muchos años en este tema, siempre tenemos encuentros con los funcionarios responsables de transparencia y acceso, y en alguna ocasión varios de ellos nos decían: doctor, nosotros nos sentimos como los grandes incomprendidos en nuestra institución, porque nosotros somos capacitados, ponemos de la nuestra, nos otorgan la beca, nos capacitan, nos actualizan, dominamos la normativa, pero cuando nosotros queremos y le pedimos la información al funcionario que posee la información, pero que no está capacitado, que no entiende la lógica de servicialidad de este tema, que no sabe cuáles son los principios, entonces simplemente me miran y me dicen: bueno, espera. Pero no sabe que yo no puedo esperar porque hay un plazo, y un plazo que debe cumplirse, y es un plazo breve, y por lo tanto yo tengo que atender rápidamente los pedidos. Entonces, el funcionario nos decía: nos sentimos los grandes incomprendidos. Y por eso es que se establece como una obligación expresa del máximo titular, que el máximo titular haga todos los esfuerzos, evidentemente a través de directivas, de campañas, de lineamientos, de recomendaciones, para que toda la entidad, todos los funcionarios poseedores de la información, porque finalmente todos poseemos y generamos información en el ejercicio de nuestras competencias, todos podamos colaborar activamente cuando el funcionario responsable de transparencia activa y de pasiva nos soliciten información. Además, y esto es un tema clave también, porque de nada vale, y este es el cambio 4, de nada vale que se reconozca el derecho si no existe el soporte organizacional, de infraestructura, de recursos tecnológicos, humanos, que atiendan el pedido. Simplemente el tema va a quedar ahí frustrado porque no existen. Y en este caso se establece que es una obligación expresa de la máxima autoridad anticiparse, prever con oportunidad. Estamos ahorita justo en ese periodo, ¿no? Octubre, noviembre, prever con oportunidad cuáles van a ser los requerimientos de personal, de humanos, tecnológicos, presupuestarios, para poder atender los pedidos de acceso a la información y la infraestructura que ello conlleva. Un quinto cambio, que es un tema que es siempre solicitado, es que la máxima autoridad tiene que planificar y organizar programas de capacitación. Esto a veces se da por sobreentendido. Se entiende que es obvio que tiene que el funcionario que estar capacitado, pero a veces hay muy buenos líderes, muy buenas autoridades, muy buenos jefes de institución que efectivamente así lo entienden, pero también hay de los que tampoco creen que la capacitación es lo mejor. Entonces lo dejan al funcionario. Entonces ya es explicitado expresamente en el reglamento que la máxima autoridad de la entidad tiene que velar por la capacitación de evidentemente los funcionarios responsables, pero en general del conjunto de trabajadores de la institución. Además, un cambio sexto tiene que ver con que las instituciones tienen que contar con un registro de solicitudes. De nuestra supervisión advertimos que no todas las instituciones tienen registro de solicitudes, es decir, no todas las instituciones saben cuántos pedidos de acceso se les formula, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay una grave dificultad para poder generar una política de transparencia al interior de la institución, ¿no? Y además, digamos, eso el tema lo vamos a ver más adelante, ya a nivel general como Estado peruano, incluso quien hace el informe de solicitudes de acceso a la información, que en la presidencia del Consejo de Ministros se hace un informe anual sobre la problemática y solamente el 33%, ahora mejoró un poco la cifra, pero históricamente la tercera parte del global de instituciones obligadas a nivel nacional reporta a la presidencia del Consejo cuántos pedidos de acceso a la información han atendido y cuántos no han atendido, ¿no? De forma tal pues que actualmente en el Perú no conocemos cuántos pedidos de acceso de manera total y exacta se formulan a nivel de transparencia y acceso a la información, lo cual sin duda es un gran reto para esta materia. Además, un séptimo cambio tiene que ver con que el funcionario de mayor nivel en la institución tiene que clasificar, tiene que dar las directivas para poder clasificar la información
conforme a las leyes de la materia, y específicamente información confidencial, información reservada y información secreta. Y evidentemente designar a los funcionarios, ¿no? Este es un aspecto bastante descuidado de la supervisión. También hemos detectado que muy pocas instituciones tienen este tipo de registros, ¿no? En realidad este es un gran reto, como lo veremos a continuación. Además, la autoridad también tiene que velar por la seguridad de la información. Se necesitan que se adopten las medidas de seguridad, evidentemente para que la información no se destruya y se pueda conservar en formatos ágiles y en tiempo oportuno. Y evidentemente si es que se destruye, si se altera, si se mutila la información de alguna forma, la entidad, a través de su máxima autoridad, a través del cambio 9, tiene que disponer, y eso ya está expreso, del inicio de acciones administrativas y procesos judiciales, evidentemente, y de ser el caso de sancionar a estos funcionarios por el extravío, la destrucción, la extracción, la alteración o la modificación indebida. Esto ha ocurrido, ¿no? Hay varios casos que los medios de comunicación han relevado sobre pérdida, destrucción de información. Entonces el reglamento ha querido poder empezar a generar una política de conservación de la información de manera importante, ¿no? Porque de nada sirve, una vez más, que tengamos el derecho si es que cuando vamos a solicitarlo, a la información exacta, nos dicen la información no está, se perdió, se mutiló, y por lo tanto tú tienes todo el derecho, pero no te la puedo dar. Entonces, y este es un problema que los jueces actualmente están teniendo. Nos hemos reunido con jueces y los jueces nos han dicho eso, no, ayúdenos porque los ciudadanos están transitando por todo el proceso de habeas data, y en algunas ocasiones llegamos ya en ejecución de sentencia, requerimos a la autoridad y la autoridad nos dice: con todo gusto, pero la información no la tenemos porque se ha quemado, se ha destruido, está extraviada, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante que el reglamento haya establecido estos cambios, de modo tal pues que podamos avanzar en este tema. Y además, no se trata tampoco de que la máxima autoridad se convierta pues en alguien temido en la institución. También se trata de que efectivamente tome acciones para poder recuperar y reconstruir la información. Y ese justamente es el cambio número 10. El funcionario, la máxima autoridad, no solamente tiene que iniciar los procedimientos a que den lugar, sino también tiene que hacer todos los esfuerzos administrativos para efectivamente recuperar o reconstruir la información que ha sido extraviada, extraída, mutilada. Estos son algunos de los 10 cambios que les presento a continuación, que les acabo de presentar. Tienen que ver con obligaciones, ojo, específicas de la máxima autoridad de toda institución o sujeto obligado. Ya no queda, ¿no? Y en la siguiente diapositiva ustedes podrán advertir que el reglamento anterior no contemplaba ninguna modificación en relación a la máxima autoridad, y el texto único ordenado actual de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo único que decía sobre el tema respecto de la máxima autoridad era que debía de adoptar las medidas necesarias, ¿no? Y entonces evidentemente eso es una declaración importante, pero bastante general, que no ayuda específicamente a orientar a la máxima autoridad a decidir qué cosa hacer. Y por eso es importante los cambios en ese sentido que trae el reglamento respecto al primer punto. Un segundo punto, la siguiente por favor, tiene que ver con el acceso a la información pública. Y en este punto reiterar que el acceso a la información pública es conocido como la transparencia pasiva. Sobre este punto, por lo general en el Perú no se ha trabajado tanto. Lo que más se ha trabajado, como les digo, es la relación transparencia, lucha anticorrupción, y en segundo lugar la transparencia activa, es decir, lo que se publica en los portales institucionales, que está muy bien, pero también no debe descuidarse y evidentemente trabajarse mucho en el tema de transparencia pasiva. Y acá los cambios los hemos agrupado en función de varios subpuntos. Un primer grupo de cambios tiene que ver con el funcionario responsable de entregar la información, ¿no? Que es distinto al funcionario que posee o que genera la información. El funcionario responsable de entregar, que debe ser designado por la máxima autoridad de la institución, y ahí viene el cambio número 11, la siguiente por favor. Y esto es clave: dependen o deben depender de la máxima autoridad administrativa de la entidad, dice el nuevo reglamento, ¿no? No están sometidos a ningún otro funcionario o servidor de la entidad. ¿Y por qué se produjo este cambio? Porque evidentemente, como la lógica que les estaba mencionando,
¿Qué pasa si un funcionario no, digamos, no tiene el suficiente poder como para poder obtener la información? Simplemente va a ver frustrada su labor. Y se ha pensado en el reglamento que colocándolo o dependiendo de la máxima autoridad de la institución va a poder tener un mayor peso estructural dentro de la estructura de la institución, de forma tal que no tenga problemas para poder acceder a determinado tipo de información y de esa manera atender los pedidos de acceso. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en la realidad? Que este funcionario responsable no dependía de la máxima autoridad, no tenía el nivel ni la fuerza orgánica suficiente y por lo tanto probablemente no se le haya hecho caso en muchas oportunidades para atender determinados requerimientos de información. El reglamento anterior no contemplaba nada, ¿no? Y el texto único ordenado tampoco. Por lo tanto, este vacío lo ha llenado el nuevo reglamento al establecer una medida de forma tal que este funcionario tenga mayor peso organizacional dentro de la institución. Un cambio número 12, la siguiente por favor, tiene que ver que este funcionario responsable ya no va a ser un funcionario tímido, ¿no? Que va a estar ahí de manera pasiva atendiendo los requerimientos, sino también puede y debe de tener una actividad proactiva. Y en ese sentido el cambio 12 apunta a que propongan a la máxima autoridad administrativa los procedimientos internos que aseguren la mayor eficacia, ¿no? Entonces este funcionario responsable va a estar, la lógica del cambio ha sido que esté con mayor empoderamiento, con mayor fuerza, de forma tal pues que efectivamente se atiendan los pedidos de acceso. El reglamento no decía nada sobre esto y por lo tanto eso dependía, ¿no?, un poco a las buenas relaciones que pueda tener el funcionario responsable con el titular, y el texto único ordenado tampoco. Por lo tanto acá hay un vacío que también se ha precisado. Y el cambio 13, la siguiente, es un cambio trascendental. En opinión de quienes han realizado la norma, se ha detectado pues, que en algunas ocasiones han existido problemas para otorgar información que se ha considerado información sujeta al régimen de excepciones. Información complicada políticamente, institucionalmente, o información que de repente ni siquiera tiene algún tipo de impacto a ese nivel, sino que más bien se ha querido o se ha considerado que esa información no debe de ser divulgada. Bueno, el funcionario responsable ha evaluado, ha interpretado el régimen de excepciones, los criterios que existen en la materia, que luego lo vamos a repasar, y ha determinado que esa información debe divulgarse. Y como consecuencia de esa divulgación, el máximo titular de la entidad o, digamos, otro funcionario de la alta jerarquía de la institución, del sujeto obligado, ha considerado eso como algo indebido. Y, por lo tanto, los funcionarios responsables han sido sancionados, han sido cambiados, han sido incluso desvinculados del sujeto obligado por haber divulgado información que las autoridades de la institución han considerado que no debía divulgarse. Bueno, el reglamento trae un giro en esta materia. El giro está en que si el funcionario responsable cumple adecuadamente con sus obligaciones y divulga información, esa situación no va a ser objeto, o por lo menos no va a ser susceptible de una sanción, de un cambio, de una represalia, de una desvinculación, porque justamente la idea que se trata es de poder cumplir con el régimen de acceso a la información, y eso implica pues que efectivamente se cumpla con el principio de máxima divulgación y que también se cautele información que está sometida a las excepciones, pero cuando ello corresponda, porque cuando no corresponde y se clasifica información que no daña o no puede dañar algún bien protegido por la excepción, entonces se está sobreclasificando información, ¿no? Por ejemplo, les pongo un caso. En los foros internacionales es conocido el caso en donde el servicio de Estados Unidos había clasificado ya hace muchos años, hace 20, 30 años, una información como ultra secreta. Y luego, por presión de las organizaciones que trabajan estos temas en Estados Unidos, se desclasificó muchos años después. ¿Y qué ocultaba, o qué se ocultaba, o qué no se quería divulgar en esa información clasificada? Que Pinochet le gustaba el whisky. Entonces, las organizaciones especializadas en la materia en Estados Unidos se preguntaban, ¿y eso cómo puede dañar de alguna forma la política internacional, la seguridad mundial, las relaciones diplomáticas? Se preguntaban y no encontraban alguna respuesta satisfactoria que dé
que la divulgación de que a Pinochet le gusta el whisky pudiese afectar de alguna forma gravemente ese tipo de bienes o valores. Ese es el riesgo de sobreclasificar información, que finalmente se termina apartando del conocimiento y de la divulgación pública información que es de conocimiento público y que debe ser de conocimiento público. Además, en este tema, el reglamento en relación a estas sanciones no contemplaba nada, ¿no? Y por lo tanto, y el texto único ordenado sí decía algo, pero de manera general. El reglamento lo ha precisado. El TUO dice que no podrá, el cumplimiento de la ley no podrá dar lugar a represalias, nada más. Pero nuevos cambios han querido ser mucho más explícitos sobre qué tipo de represalias puede sufrir el sujeto que califica y que divulga información. Y las ha explicitado en el cambio número 13. El cambio número 14 también es algo muy importante. El cambio número 14 tiene que ver con qué es lo que pasa cuando ya el funcionario recibe la solicitud, la lee, la interpreta y empieza a determinar qué divulga y qué no divulga. Eso es lo que tiene que hacer el funcionario. Si uno tiene suerte, los funcionarios, los pedidos de acceso que uno recibe podrían ser, digamos, puros, información pública total, ¿no? Todo el pedido de acceso es información pública. Pero ¿qué sucede cuando a uno le solicitan información que es pública, pero que también no es pública? Porque está sujeta a una causal, es decir, cuando hay información que está, que convive con esa naturaleza. En esos casos, el funcionario tiene que, evidentemente, explicitar las razones por las cuales no va a divulgar determinada información. Y aunque no lo crean, ustedes dirán, pues eso es obvio, ¿no? Porque uno tiene que motivar los actos de la administración. Pero se ha encontrado en la práctica que no se hacía así. Simplemente le pedían una información que el funcionario consideraba que no era de divulgación y simplemente se rechazaba el pedido. Y no se sabía por qué. No se sabía si no se contaba con la información, no se sabía si estaba sujeta al régimen de excepciones, no se sabía porque simplemente se rechazaba. Bueno, ahora el cambio 14 del reglamento establece que si el funcionario va a rechazar la solicitud de información, evidentemente por las razones que están previstas en la Ley de Transparencia y de Acceso, debe comunicarlo en primer lugar por escrito, no verbalmente. Viene la persona y yo le digo en ventanilla, sabes que no te voy a dar la información, retírate, no, por escrito. Y en segundo lugar, tiene que fundamentar. Y fundamentar implica cuáles son las razones de hecho o de derecho que impiden la divulgación. Y evidentemente en los países que han desarrollado ya importante doctrina y jurisprudencia sobre la materia, implica un esfuerzo de capacitación importante de los funcionarios para poder saber cómo motivar y para poder saber cuándo no divulgar la información y por qué razones, ¿no? Y ahí entra toda la teoría sobre el daño genérico y el daño específico, porque funcionarios públicos con razón nos dicen, pero si yo motivo cuál es el daño específico que se está teniendo en el caso concreto, yo puedo estar revelando justamente la información que no quiero revelar. En esos casos, los criterios internacionales apuntan a señalar que uno no tiene que motivar el daño específico, porque efectivamente uno va a revelar lo que justamente está siendo materia de protección por la excepción. Lo que uno tiene que motivar en esos casos es el daño genérico. Ejemplo, si una persona está con una enfermedad terminal, yo podré decir eso, no voy a divulgar la información porque tal persona tiene una enfermedad terminal o una enfermedad genérica o una divulgación, una nomenclatura genérica, y no deberé decir qué tipo específico de información, porque si yo revelo eso ya podría estar afectando justamente lo que se trata de proteger por la excepción. Entonces, estas son algunas técnicas que evidentemente van a tener que ser profundizadas por los funcionarios públicos y evidentemente también el tema del test del daño, ¿no? ¿Por qué? Y ese es un tema que solitariamente venimos nosotros impulsando acá en el país. Hemos tenido muchos debates con funcionarios públicos porque todavía creo que, digamos, un poco la cultura del principio de taxatividad que si no está escrito específicamente en la norma, yo no tengo por qué cumplirlo. Entonces, cuando uno dice que uno tiene que hacer una evaluación de qué probable daño
se puede realizar sobre un bien o un derecho fundamental que está protegido por la excepción, inmediatamente algún funcionario le dice, pero ¿y dónde dice eso, doctor? ¿Dónde dice que yo tengo que hacer eso? No, pues, pero es que eso está en la jurisprudencia, eso también está en cierta parte de la ley de transparencia, eso está en la ley modelo, eso está en el caso Canto, eso está en la sentencia de la Corte Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y además eso está por la propia razón, porque evidentemente yo no puedo yo no puedo divulgar información que no le causa daño a nadie. Porque si eso fuera así, entonces estoy clasificando por la mera tipificación. Y la lógica de la transparencia y del acceso es que lo que no se divulga porque puede ocasionar daño a alguien. Y ese daño evidentemente tiene que ser explicitado a través del daño genérico y evidentemente no del daño específico. Entonces acá hay mucho por hacer porque evidentemente cómo motivar, cómo explicitar esas razones de hecho. No basta decir que la información está contenida en la excepción, es necesario también probar mínimamente, como ya lo ha establecido el Tribunal Constitucional en varias sentencias, probar mínimamente que la divulgación de la información puede ocasionar un daño a los bienes protegidos por las excepciones. Evidentemente, si me piden información sobre cuáles son las estrategias que utiliza el gobierno en el BRAE, eso pues evidentemente es recontra secreto, ¿no? Porque si yo divulgo la información, se frustran pues los operativos. Si me van a pedir información sobre cuál es el poder de fuerza de las fuerzas policiales en determinado distrito para combatir la inseguridad ciudadana, eso también tiene que estar protegido, porque si no, se frustra la efectividad de los operativos. Y en fin, ese ejercicio es el que se tiene que hacer caso por caso y no solamente rechazar los pedidos de acceso con la mera invocación de que la ley lo dice. Y eso ya explícitamente el Tribunal Constitucional lo ha desarrollado en varias de las sentencias. El cambio 15 tiene que ver, la siguiente por favor, con que el funcionario tiene que justificar las dificultades. Una vez más, esto es como un corolario del punto anterior. El punto anterior decía que hay que motivar. Pero también hay que motivar cuando el funcionario no se trata de exigirle al funcionario lo imposible. Nadie está, es un principio general del derecho, nadie está obligado a lo imposible. Y efectivamente el cambio 15 revela eso. Si el funcionario no encuentra la información, no sabe dónde está, se ha destruido, evidentemente tiene que explicitar esa razón con la finalidad de acogerse a la prórroga de los días que establece la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. E incluso para decir, la información no la tenemos, o la información se transfirió, o la información tiene tal o cual calidad. Pero eso tiene que ser materia de una justificación, cosa que el reglamento anterior no la contemplaba, y por lo tanto los funcionarios, algunos de ellos, sin duda, no se sentían vinculados a decir por qué no entregaban la información. El TUO sí lo decía, pero el reglamento no. Luego viene cambios, la siguiente por favor, en relación al funcionario poseedor, ¿no? Todos estos cambios que les acabo de decir, que se agrupan hasta el cambio número 15, del 1 al 10 tiene que ver con la máxima autoridad, del 11 al 15 con el funcionario responsable de atender el pedido, y del 16 en adelante tiene que ver con el que posee, o sea, con todos nosotros, todos poseemos información. Yo en la Defensoría soy funcionario poseedor de información. Es una buena práctica que tenemos ahí en la institución, que al principio nos costó, pero que más o menos ya la venimos sosteniendo, es que apenas llega un pedido de información, inmediatamente ahí donde estemos, de viaje, enfermo, lo que sea, nos tienen que avisar. Por teléfono, por Twitter, por lo que sea, nos tienen que avisar. ¿Por qué? Porque si yo espero como funcionario que el pedido me llegue por mes de parte, suba al segundo piso, me den cuenta, pasaron 3 días y el plazo es de 7. Y si la información es de difícil recolección, y si son información que tiene información pública, información clasificada, y si la información está en varias entidades, ¿cómo hago? En 2 o 3 días simplemente incumplo. Y esa es una de las constataciones del informe que estamos terminando de elaborar, en donde la gran cantidad de quejas que recibimos como Defensoría del Pueblo, un gran porcentaje tiene que ver con el incumplimiento para atender los plazos previstos en la ley. Es decir, un gran porcentaje de quejas tiene que ver con que se transgreden largamente, ni siquiera por algunos días, sino largamente los plazos que están previstos en las leyes para atender los pedidos de información. El cambio 16 con relación al funcionario responsable, al funcionario poseedor, también tiene que ver con la necesidad una vez más de motivar la negativa. Porque, ojo, este es un trabajo en pareno
no es un trabajo solamente del responsable de entregar, sino también el que posee la información, el que la ha generado, evidentemente tiene pues conocimiento mayor acerca de cuál es la particularidad del caso, qué bienes o valores podrían estarse afectando si es que se divulga la información, y por eso es importante que el funcionario que posee la información también pueda participar en esta obligación de motivación. Y ahí he colocado una sentencia del Tribunal Constitucional, la 5173, en un proceso de habeas data de hace 2 años, en donde explicita lo que les he mencionado hace unos minutos. El tribunal explícitamente ha dicho, no basta con alegarse que la información pueda afectar la seguridad o poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas, sino que ello debe ser meridianamente acreditado, ¿no? Evidentemente no se va a exigir pues una prueba exhaustiva, ¿no? Pero sí se necesita una prueba con elementos de convicción mínimos, de forma tal pues que se pueda razonablemente deducir que si divulgo la información se podría estar afectando los bienes protegidos por las excepciones. Este cambio 16 no estaba ni en el reglamento anterior ni en el texto único ordenado de la ley. En cuanto al contenido de la solicitud, ahí hay algunos cambios muy puntuales, pero que son producto de un poco de la práctica de los funcionarios. Como ustedes pueden apreciar del texto, la siguiente por favor, esa de ahí. Como ustedes pueden apreciar del artículo 10, ese artículo ya está con la modificación. Lo que está en negrita, donde dice documento de identidad, es decir, la solicitud debe de tener nombres, apellidos completos, documento de identidad. Y ahí se ha sustituido esa negrita que dice documento de identidad y se ha colocado al costado número del documento de identificación. Ustedes dirán, pero ¿cuál es el gran cambio? El gran cambio es que ahora solamente le podemos decir, o basta con preguntarle cuál es tu número de DNI. ¿Y cuál es el cambio en relación al pasado? Que como decía documento de identidad, algunos funcionarios le pedían efectivamente copia de su DNI. Y ustedes dirán, pero ¿y eso? Qué gran cambio, ¿no? ¿Qué novedad me está diciendo, doctor? Bueno, para nosotros podría ser algo menor, pero para muchos ciudadanos que a veces tienen que viajar, que tienen pocos medios o que tienen poco tiempo, pocos recursos, llegar a la institución para que le digan regrese, porque tiene que sacar o tiene que traerme copias de su documento, a veces es crucial. Y entonces se ha tratado de solucionar este tema digamos, impidiendo que el funcionario rechace los pedidos de acceso a la información porque el ciudadano no trajo la copia física de su DNI. Y entonces, ahora ya no es necesario que traiga la copia física de su DNI, la fotocopia de su DNI, sino ahora basta que diga cuál es su número de DNI, nada más. Ese es el cambio, en términos simples y prácticos. Luego, también hay un cambio que tiene que ver con que se le está tratando de involucrar más al ciudadano, porque recordemos pues que el Estado peruano es gigante, ¿no? La información que se produce es variada, las dependencias y la organización es variopinta y por lo tanto se necesita también cierta colaboración del ciudadano. Si el ciudadano quiere determinada información y si el ciudadano tiene datos, elementos que puedan a nosotros, funcionarios, poseedores o responsables de ubicar con mayor prontitud la información, sin duda eso es bienvenido. Y eso se explicita en el cambio número 18, en donde se agrega como un requisito de la solicitud la inclusión de cualquier dato que permita o que propicie la localización de la información. Además, también, la siguiente por favor, en el cambio 19 se ha indicado, digamos, se ha explicitado también una forma o modalidad como es que prefiere el solicitante que se le entregue la información, ¿no? El solicitante efectivamente a través del cambio 19 puede indicar cuál es la forma, documento, por correo electrónico, una entrega física mediante acta, en general. Hay una mayor apertura. Lo importante, y cuál es el criterio rector acá, es que la persona que pide la información efectivamente obtenga la información y que efectivamente se deje una constancia de haberse entregado la información. Esa es la idea y el reglamento apunta en relación a ese tema. En cuanto al formato de la solicitud, la siguiente por favor, la siguiente. En cuanto al formato de la solicitud, como ustedes saben, la Presidencia del Consejo de Ministros, con la finalidad de uniformizar, todo tiene su pro y su contra, ¿no? Entonces, la buena intención de la PCM fue, bueno, que cada uno no presente el formato que quiere, sino que haya un mínimo común y ese mínimo común se va a materializar en un formato. Y nos parece excelente eso.
El problema fue que algunos funcionarios empezaron a exigir ese formato como obligatorio, al igual que el DNI. Si no me traes tu copia de DNI, no te doy el acceso. Si no me traes el formato llenado, tampoco te doy trámite a tu solicitud. Entonces, como que nosotros como funcionarios a veces nos empezamos a generar de requisitos adicionales, que habría que investigar por qué razón, pero digamos, lo que ha tratado el reglamento es de establecer que ese formato no es obligatorio, ¿no? Es referencial, ayuda, pero no, pues no es un requisito de improcedencia, ¿no? No le vamos a aplicar una preclusión tan rígida pues al ciudadano, si lo que importa es que el ciudadano acceda a la información. ¿Quién puede presentar la siguiente la solicitud de información? El cambio 21, ustedes dirán, pero qué gran cambio. Aunque no lo crean, esto ha generado jurisprudencia. Y la jurisprudencia ha generado este cambio, en otras palabras. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la Constitución establece que todos tenemos derecho a acceder a información pública, cuando se empezó a aplicar la ley, llegó a la ventanilla del funcionario alguien que decía ser representante de una persona jurídica. Y entonces el funcionario dijo, pero todos se refiere a toda persona natural, y tú vienes por una persona jurídica. Acredítame tu poder, tu representación, dame tu testimonio de escritura pública. Una vez más, ¿ves? Nos empezamos ¿no? El monstruo de los requisitos empieza a aflorar de nuevo. Y entonces esa discusión llegó hasta el Tribunal Constitucional y dijo, un momentito, el acceso a la información pública es un derecho que forma parte del derecho a libertades informativas, que se rige por la rapidez, se rige por el criterio de informalidad, o en todo caso por el criterio de respeto de las formalidades mínimas, pero lo importante es que las personas accedan. Y por lo tanto, declaró en estos dos casos, que los he puesto como ejemplos, que no es necesario acreditar la condición de representante o la inscripción en algún registro. Imagínense, ¿no? Alguien que dice, vengo por parte del sindicato tal, acredítame que estás inscrito en tal registro. Pues eso ya complica pues el acceso. Entonces el tribunal ha llegado a decir, y eso lo ha sostenido de manera reiterada, que no es necesario. No es necesario esto, y que más bien cualquier persona natural o jurídica puede solicitarlo. Basta la invocación, o sea, uno venga como persona natural o como persona jurídica para poder acceder a la información, y esto no debiera ser una traba para poder cumplir con la ley de transparencia. Además, la siguiente, en cuanto a los medios para presentar la solicitud, una vez más, si estamos ante un derecho que se rige por la informalidad, por la rapidez, por la oportunidad, porque la información que es tarde o que es incompleta no nos sirve, entonces, cuanto más mecanismos existan para poder hacer llegar las solicitudes, mejor. ¿Qué es lo que ha pasado con el cambio? El reglamento ha ampliado los mecanismos, ha mejorado la oferta, por así decirlo, para que el ciudadano pueda presentar sus pedidos, y ha agregado a la unidad de recepción documentaria que tenemos todas las instituciones y al portal de transparencia, que también uno puede presentar por ahí pedidos, dos adicionales. La dirección electrónica, también uno puede atender pedidos a través del medio, y además ha puesto una cláusula abierta: cualquier otro medio idóneo que la entidad considere, ¿no? Como ven, lo importante es que el ciudadano utilice el derecho y que se le dé la información. El reglamento anterior solamente contemplaba dos mecanismos y el texto único ordenado no decía nada al respecto. Además, otro cambio adicional tiene que ver la siguiente, por favor, con qué pasa cuando el solicitante ya efectivamente llenó su solicitud, presentó en la entidad. Ustedes tienen que efectivamente revisar si cumple o no con los requisitos de la ley. Entonces, ahí un primer elemento así lo establece el reglamento, que se debe considerar como no presentada la solicitud, archivándose la misma, si se omite, por ejemplo, el nombre y datos, o nombres y apellidos completos, el número del documento de identificación, el domicilio, que esto es para hacer llegar la información o poner a disposición de la persona, la firma del solicitante o huella digital, si no supiese firmar, qué es lo que pide, y cualquier otro dato que propicie la localización. Evidentemente, esto pues hay que manejarlo como última ratio, ¿no? No hay que manejarlo tan rígido. Pues muy bien, no me has dicho cuál es tu domicilio, no presentada, no, pues, o sea, una vez más, lo que prima acá es que el ciudadano acceda a la información. No estamos en un proceso judicial en donde al mínimo error, improcedente, inadmisible, no subsanante, improcedente. No, la idea es facilitarle la vida al ciudadano, porque recordemos que la información para él va a ser un medio para ejercer otros derechos, y por lo tanto es importante que tengamos en cuenta, y el reglamento ya establece un criterio de interpretación de estas formalidades, conforme lo vamos a ver más adelante.
¿En qué caso se debe requerir subsanar la solicitud? Es decir, se puede comunicar uno con el ciudadano, decirle, oye, es necesario que tú puedas pues, completar estos datos. Por ejemplo, para poderlo contactar, ¿no? Pues número de teléfono y correo electrónico, ¿no? Pero, digamos, también hay que interpretar esto de manera amplia, ¿no? Porque finalmente la idea no es rechazar las solicitudes, sino más bien que el ciudadano acceda. El nombre de la dependencia que posea la información, si es que la conoce, ¿no? Evidentemente, ahí habría que hacer una precisión. O la forma o la modalidad que prefiere que el solicitante le entregue la información. Todos estos, una vez más, tienen que ser interpretados de manera a favor de la persona y no más bien como una causal para rechazarle su solicitud, ¿no? Esto depende de la interpretación que se tenga. El plazo para entregar la información, el cambio 25, la siguiente por favor, tiene que ver con el cómputo del plazo. El cómputo del plazo se inicia a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud. ¿Qué es lo que estaba pasando con el reglamento anterior? Que el plazo de entrega se computaba desde el día de la presentación de la solicitud, ahora se va a computar desde el día siguiente. Y por lo tanto, en realidad, ahí hay una extensión adicional, es una forma de ampliar un poquito la posibilidad de que los funcionarios puedan buscar con mayor acuciosidad la información. Además, se han establecido reglas en materia de archivos. El cambio 26 tiene que ver con un conjunto de reglas que no se las voy a explicar con minuciosidad, porque si no, no vamos con la hora, pero en materia de archivos, salvo instituciones especializadas y que le han tenido muchas ganas y mucha fuerza al tema de archivos, en realidad es un tema bastante descuidado en general en el Estado peruano, ¿no? La creación, la organización, la administración de los archivos, la conservación de la información, en general hay mucho trabajo del Archivo General de la Nación, pero ellos sienten que les falta más fuerza, ¿no? Se han vuelto a juntar en congresos nacionales, a pesar de que las normas dicen que ellos son los entes rectores, no sienten la suficiente fuerza como para poder entrar en una institución y poder hacer una especie de auditoría de la situación de los archivos de las instituciones. Por lo menos no han llegado a este nivel. No, es importante, por lo tanto, que las instituciones tomen la iniciativa y que, en base a este reglamento, puedan pues empezar a generar una política interna de archivos si es que no la tuviesen, o a mejorarla en el caso que ya les vengan desarrollando. Y eso implica pues evidentemente un conjunto de obligaciones, ¿no? A veces, y creo que eso nos hemos encontrado a veces en algunas supervisiones a nivel nacional, lamentablemente en nuestro país existe en algunas zonas del país la idea de que al archivo tiene que ir el castigado, o tiene que ir el que no tiene el favor político, o tiene que ir el incapaz, o tiene que ir el ocioso, para que haga algo, dicen, ¿no? Así nos han dicho en las entrevistas, ¿no? ¿Quién va al archivo? ¿Cuáles son los criterios para mandar a alguien al archivo? Ah, castigo. Castigo, pues que haga algo, pues doctor, ¿no? Así nos dicen. Entonces, esa no es la idea. Más bien, nosotros creemos que el archivo debería ser gente sumamente especializada, porque está encargado de la memoria, ¿no? De la historia de la institución y de los documentos que son tan valiosos para poder proteger derechos, declararlos y, en fin, realizar trabajos de investigación y de historia que es tan importante para el desarrollo de un país. Entonces yo creo que ahí tenemos que empezar a cambiar esta lógica y no mandar al archivo pues a los castigados, ¿no? Sino realmente revalorar la figura de los archiveros de conservación de información y realmente que vayan las personas que tienen que ir con los conocimientos que hayan adquirido por especialidad. Y además se establece, y otro cambio tiene que ver con el cambio 27, se prohíbe en el reglamento expresamente cobrar un monto por búsqueda de archivos. Como saben, nosotros tenemos que pagar, como dice la Constitución y la ley, un costo por la información que estamos solicitando. Algunas entidades se exoneran, por algunos folios, porque, digamos, hacer venir a la persona por 3 folios, por ejemplo, en Defensoría se exonera hasta 10 folios. Porque a veces las personas vienen por 1 copia, 2 copias, 3 copias. No, vamos a hacerlo ir hasta el Banco de la Nación para que pague su tasa, toda la mañana para 2 copias, me parece desproporcionado. Y además hay mucha gente pobre que va a la institución. Entonces se ha exonerado hasta cierto nivel, de acuerdo a lo que se suele advertir de los pedidos de las personas, y de esa manera se facilita que las personas puedan obtener información. Pero en general se tiene que pagar por el costo de reproducción. Pero además algunas entidades han venido cobrando no solamente por eso, sino también han venido cobrando por búsqueda de archivos, han venido cobrando por
distintos conceptos que no están permitidos ni por la jurisprudencia ni por la ley. Bueno, es una forma de generarse recursos, pues, ¿no? Hay que ser sinceros. Hay algunas instituciones que no cuentan con los recursos necesarios y ven en esto una oportunidad, pues, de poder solventar algunos de los servicios administrativos. Bueno, el reglamento ha cortado esto porque expresamente ha prohibido cobrar por este concepto. Además, en cuanto a la finalidad de las formalidades, hay un cambio que es el 28, que, como les decía, es clave, ¿no? Por primera vez se introducen en este ámbito la siguiente precisión, que no está ni en el reglamento ni en el texto único ordenado de la ley, que las formalidades establecidas tienen como finalidad garantizar la satisfacción del derecho. O sea, cuando se colocan, en otras palabras, requisitos, formalidades, procedimientos, no es para negarle el derecho al ciudadano, sino es, por así decirlo, el principio en favor del acceso. Habría que acuñar ahí quizás un principio, que los abogados estamos tan acostumbrados a poner algún principio pro homine, ¿no? O a utilizar algún latinazgo, podríamos poner in favor data, por así decirlo, ¿no? En favor del acceso a la información. Eso es lo que está tratando de decirnos este principio de interpretación de las formalidades. Y eso porque en la práctica, como les digo, ha ocurrido que la falta de los requisitos ha sido utilizada para negar injustificadamente la información. Además, el reglamento, la siguiente, trata un tema que ustedes, digamos, están directamente concernidos, que son los pedidos de información de los congresistas. Y este es un tema sin duda que da para la polémica, pero está ahí y se los planteo. El cambio 29 establece que los congresistas que solicitan información a las entidades públicas no lo hacen en virtud de la Ley de Transparencia y de la Información Pública, por lo tanto no pueden invocarla y tampoco pueden exigir que se las otorgue en el plazo de 7 días, es lo que dice el reglamento, si no lo hacen o lo deben hacer en virtud del deber de colaboración que se mantienen entre instituciones públicas. Ojo con ese cambio, está ya previsto en el cambio 29 en el reglamento y por lo tanto digamos, esto es importante para que no hayan problemas en la aplicación de la norma. Está previsto ya que no se hace el pedido de información de los congresistas en virtud de la ley 27806, sino más bien en virtud de las normas internas de los deberes de colaboración entre instituciones o entre funcionarios públicos. Además, también se han regulado los pedidos de información entre entidades públicas, ¿no? Todas las entidades públicas siempre solicitamos información, ¿no? Y lo que se dice en el reglamento es que las solicitudes de información entre entidades también se rigen por el deber de colaboración previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo General. El reglamento y el texto único ordenado no lo contemplaba, entonces hacía a veces que las entidades planteen pedidos de información invocando la Ley de Transparencia y evidentemente con la finalidad de que se aplique el plazo de 7 días más la prórroga de los 7, ¿no? Y además el tema de la responsabilidad. Esto sin duda da para la discusión y para la conversación, pero digamos es bueno que lo conozcan. Además, también se establece en responsabilidades por el envío de información de las solicitudes atendidas y no atendidas. Como les mencionaba, en el Estado peruano, el órgano que hace un informe que es presentado o enviado al Congreso de la República es la Presidencia del Consejo de Ministros. La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de su Secretaría de Coordinación, les pide a todas las entidades obligadas por la ley, que son miles, que les informen cuántos pedidos de acceso han recibido, cuántos pedidos han atendido, cuántos no y por qué razones. Como les mencionaba, solamente el 30% de todas estas entidades han cumplido. ¿Y por qué no cumple el resto? Por diversas razones. Entre ellas porque no existe un órgano garante que pueda fiscalizar, asesorar e imponer eventualmente una sanción o no existe tampoco responsabilidad. El reglamento trata de introducir ese elemento, estableciendo de que el incumplimiento de lo dispuesto en esta norma de la Ley de Transparencia, que regula justamente el deber de informarle a la PCM para que a su vez la PCM haga el informe que será remitido al Congreso. Si se incumple, es decir, si no se cumple con la PCM, entonces dice, se cargará responsabilidad del secretario general o quien haga sus veces. Entonces, esta es una forma también, o lo que está tratando de generar el reglamento es generar un indicador de cumplimiento de las normas que ya existen para poder generar información importante y de esa manera generar política pública en la materia, porque es importante saber cuántos pedidos pues se formulan, quién ha solicitado, qué ha solicitado,
cuáles son los sectores en donde se solicita más información, por qué razones se niega más información en un sector y no en la otra. De esa manera podemos generar política pública sólida, y en ese sentido apunta la medida. Otro, y este es el tercer gran bloque, vamos avanzando, tiene que ver con el registro de acceso a la información o registro de información de acceso restringido. El cambio 32 dice que una vez que desaparezca la causa que originó la clasificación, esta debe desclasificarse mediante resolución debidamente motivada del titular del sector o del pliego, ¿no? La información es de acceso público desde ese momento. Bueno, acá lo que está haciendo es estableciendo algo sumamente obvio, ¿no? Que existe un registro, ¿no? En nuestro país pocas instituciones, como les mencionaba, cuentan con registros de esta naturaleza y sin duda es importante. Nosotros como Defensoría estamos empezando a emprender toda una investigación colaborativa con órganos garantes a nivel internacional, con el Instituto Federal, con el Federal de Acceso y con el Consejo para la Transparencia chileno, de forma tal que ellos han avanzado mucho en estos temas, cómo se generan los registros, cuáles son los criterios para incluir información. Incluso el Instituto Federal de Acceso tiene un conjunto de lineamientos bastante densos y bastante amplios sobre cómo clasificar información. Esto es toda una técnica, todo un arte, ¿no? No podemos clasificar por clasificar. Y el reglamento abona en ese sentido, a generar la cultura y evidentemente a cumplir con la obligación de poder saber qué es lo que estamos clasificando, qué es lo que se está apartando del conocimiento público, porque ojo, recordemos que un Estado constitucional, eso somos, hasta donde, ¿no? Mientras no haya un cambio constitucional, nuestra identidad es ser un Estado constitucional y un Estado democrático. Y por lo tanto, en un Estado democrático lo que prima es el principio de máxima divulgación, lo cual no implica que todo sea público, porque evidentemente hay información que debe de ser apartada del conocimiento, pero de manera transitoria. No es que hay información secreta de por vida, siempre va a ser de manera transitoria, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de proteger algún bien, como por ejemplo la seguridad nacional, o se trata de proteger algún valor o algún derecho fundamental, como por ejemplo la intimidad, y que eso está protegido por el régimen de excepciones. Entonces, es importante que este registro exista para justamente periódicamente ir revisando si la circunstancia que dio origen a la clasificación y que apartó del conocimiento y de la divulgación pública esa información, subsiste o no subsiste, porque si no subsiste, una vez más, debe de liberarse la información, porque eso somos un Estado en donde lo que prima o lo que debe primar es la máxima divulgación. Se presume que toda la información es de conocimiento público, salvo que la autoridad respectiva y competente pruebe meridianamente, como dice el tribunal, que la divulgación puede ocasionar un daño al bien protegido por el régimen de excepciones. Y eso, en ese sentido, este cambio es importante. Además, bueno, el cambio 33 habla de que, el 33 por favor, que las entidades que produzcan o posean información llevarán un registro y, bueno, en fin, dividirán el registro en información secreta, confidencial. Bueno, en realidad están haciendo eco de lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, un último tema. El portal de transparencia estándar, la siguiente por favor, o lo que se denomina como la transparencia activa. Ya incluso nosotros acá ya estamos un poco atrasados, porque en otros países ya están hablando de la transparencia proactiva. ¿Qué significa la transparencia proactiva? Es aquella que está pensando ya en el ciudadano, en las necesidades del ciudadano. No es aquella que estamos exigidos solamente por la ley a publicar en el portal, sino que instituciones garantes a nivel internacional, a raíz de los pedidos de acceso a la información pública que les plantean los ciudadanos, empiezan a estudiar la demanda que les llega de información y se empiezan a percatar que es necesario empezar a generar información, mayor información sobre determinadas áreas y por lo tanto colocarla proactivamente sin que nadie la pida y sin que la ley lo exija. La ley no lo exige, sino que la institución se da cuenta, el órgano garante se da cuenta que eso es importante, eso es útil para la vida de la gente y por lo tanto empieza a generar y a colgar información. Entonces, en otros países ya están a ese nivel de hablar de la transparencia proactiva. Nosotros todavía nos hemos quedado en la transparencia activa, que significa que hay que cumplir con lo que la ley dice, con lo cual está muy bien, pero creo que tenemos que avanzar a esos estándares. ¿Y qué dice acá? Establecen varios criterios, pero uno de estos criterios, y es un criterio en realidad trascendente, es que la información que se publica en los portales de transparencia
debe ser considerada a partir del cambio como información mínima. ¿Y qué significa esto? En otras palabras, que si cumplimos nosotros con el 100% de las obligaciones que están previstas en la ley de transparencia, hemos sacado 11. Ya no hemos sacado 20, hemos sacado 11, porque es lo mínimo legal que uno debe de cumplir. Y más bien, el estándar va a ser de evaluación que todo aquello que supere el mínimo será, digamos, algo mucho mejor porque va acorde con el principio de máxima publicidad. Un poco que nos habíamos acostumbrado, y ese es el cambio de lógica, a cumplir con ese estándar del cumplimiento de la ley. Y algunas instituciones han considerado, o digamos, que cumpliendo ese estándar ya eran sinónimo de instituciones absolutamente transparentes. Y ahí permítame hacer un paréntesis, porque para que esto funcione en realidad, tiene que haber una estrategia de 3 niveles. Una estrategia que tiene que ver con la transparencia activa, con la transparencia pasiva y con la rendición de cuentas. Si estas tres patas no funcionan, si solamente se le otorga demasiada fuerza a la transparencia activa en desmedro de la pasiva y en desmedro de la rendición de cuentas, entonces en realidad esa institución no está siendo, digamos, acorde con el principio de máxima divulgación, porque en otras palabras está escondiendo información que debe ser de conocimiento público. Es importante trabajar estos 3 niveles. Todavía en el Perú no tenemos estos 3 niveles integrados, y prueba de eso es que Contraloría trabaja rendición de cuentas, PCM trabaja transparencia activa, y nosotros trabajamos de todo un poco. ¿Por qué? Porque en nuestro país tenemos un modelo difuso de garantía, un modelo institucional difuso de garantía del derecho de acceso a la información y a la transparencia. A diferencia de otros países donde tienen un modelo concentrado, existe un órgano garante con funciones de asesoría, con funciones de resolución de casos, de establecimiento de criterios obligatorios para la administración, y pueden resolver casos y eventualmente imponer sanciones, ¿no? Eso no lo tenemos acá. No tenemos un órgano que resuelva casos en vía administrativa, ahorrándole todo el trajín al ciudadano, porque una de las constataciones que tenemos en el informe de supervisión es que el ciudadano, el único mecanismo que tiene es acudir a nosotros. Si nosotros logramos persuadir al ciudadano que entregue la información, bienvenido, pero si no lo logramos, tiene que acudir al habeas data, y el habeas data demora muchos meses. Entonces, eso es un desincentivo enorme para todos nosotros, el poder obtener información pública. ¿Qué han hecho otros que ya tienen mucho tiempo haciendo y trabajando estos temas? Creando organizaciones, instituciones fuertes a nivel administrativo, tipo Indecopi, por poner un ejemplo, un Indecopi, entre comillas, especializado en materia de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, como que funcione para potenciar el acceso a la información en sede administrativa, ahorrándole muchísimos meses al ciudadano, ¿no? Y generando un incentivo porque estas instituciones trabajan mucho con el funcionario responsable, lo asesoran técnicamente, lo acompañan, le ayudan a prevenir los problemas y eventualmente, en un caso no querido, último, sancionan al funcionario que incumple con sus obligaciones, ¿no? Esa es la idea. La idea es que esta institución pueda potenciar. Nosotros como Defensoría, y valga ahí el comercial, hemos presentado ya el año pasado, ¿no?, al gobierno, hemos presentado un anteproyecto para que se cree un órgano de esta naturaleza en el Perú. Hemos probado las bondades a nivel internacional de cómo eso influye en la calidad de vida de los chilenos y los mexicanos, y hemos probado las ventajas y las utilidades de esta institución. Nosotros no la contamos y consideramos que ayudaría muchísimo a cumplir con estos beneficios que les he mencionado al inicio de la presentación. Bueno, y uno de estos beneficios tiene que ver con esto, porque justamente la idea es que alguien pueda, y esa es otra de las conclusiones del informe, tenemos un modelo en donde nosotros como Defensoría acompañamos al ciudadano y tratamos de obtener, y tenemos al Tribunal Constitucional que sienta criterios. El Tribunal Constitucional establece precedentes, no estableció ningún precedente en materia de acceso a la información, y los criterios que ha establecido en materia de acceso en sentencias, esos criterios no han calado todavía en toda la administración pública. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, el tribunal ya zanjó la discusión sobre los costos de reproducción, para poner un ejemplo, ya dijo cuáles son los criterios que deben de tener en cuenta las entidades obligadas para cobrar determinada información por el acceso a la información pública, y a pesar de que el tribunal ya lo zanjó, seguimos nosotros como Defensoría del Pueblo recibiendo decenas de quejas de instituciones que ni siquiera saben qué ha dicho el tribunal.
Entonces, hay algo ahí que está fallando, pues. O sea, el criterio que está generando el tribunal no está llegando a la microtransparencia en el aparato gubernamental y se necesita, y por eso los chilenos y los mexicanos con buen ojo han creado este órgano que en el ámbito administrativo traduzca, acompañe, introduzca los criterios de las máximas instancias para poder generar los cambios positivos en el acceso a la información pública. Por eso es que consideramos importante que se evalúe esta propuesta. Ojalá que algún día nuestro país pueda contar con esta propuesta. El cambio 35, bueno, es lo que les mencionaba, no lo voy a reiterar, digamos, el parámetro varía, ya no es lo mínimo lo que hay que cumplir, sino además es más bien cuánto más publicas, no es cuánto mínimo, en cuánto has cumplido en lo mínimo, sino más bien cuánto más de lo mínimo has publicado. Y ese va a ser el criterio a partir de ahora para poder evidentemente hacer las supervisiones. Y eso está en el cambio número 36, el criterio es el incremento de los niveles de transparencia respecto de la obligación mínima. Una vez más, hemos pasado del 11 al infinito. Porque si el infinito es la máxima divulgación, ahora lo que dice la ley es simplemente el cumplimiento de lo mínimo. Además, se ha explicitado en el cambio 37, la siguiente, ahí está, un conjunto de características que las sintetizo en las siguientes por cuestión de tiempo. La información debe de ser útil al ciudadano. No es suficiente colgar información porque la ley lo dice, sino además es si el ciudadano que ingresa a buscar información entiende la información que está siendo colgada, le es suficiente la información que está siendo colgada, la puede descargar rápidamente de los portales institucionales, entonces quiere decir que estamos bien. Pero si la información está desactualizada, está incompleta, está de tal manera desarticulada que yo tengo que demorarme 2 días en juntarla, si la información está en un lenguaje que tengo que contratarme un contador, un abogado tributarista, un civilista, un experto en presupuesto, es un poco complicado que eso sea un incentivo para todos nosotros para poder acudir a los portales. ¿Se han hecho muchos esfuerzos? Sí, pero el reglamento está tratando de empujar más, con mayor fuerza. ¿Y qué está diciendo? Que efectivamente tiene que haber pues una utilización de un lenguaje que sin perder rigor técnico, porque tampoco se trata de hacerlo tan antitécnico que ya pues ya nadie sabe a qué se está uno refiriendo. Sin perder rigor técnico se puedan pues digamos, utilizar expresiones claras, directas, ¿no? Una estructura, incluso ha llegado el reglamento a decir que se necesita una estructura gramatical simple, frases cortas, redactada según la necesidad de la información, en fin, un conjunto de lineamientos que no vamos a desarrollar, pero que todos apuntan a lo mismo, que el ciudadano del común y corriente, todos nosotros que queremos algo y que lo buscamos en un portal, podamos entender lo que está colgado en esa página web. ¿Que hay muchos esfuerzos? Hay muchos esfuerzos, pero creo que no todos estamos en ese nivel de esfuerzos. Además, en cambio 38, que es muy preciso, pero que es producto también de la práctica, establece que la información publicada en el portal de transparencia tiene carácter y valor oficial. Ustedes dirán, pero eso es obvio. Sí, pero lamentablemente, según lo que me comentan quienes han hecho el reglamento, han habido casos y consultas en donde el ciudadano ha ido al portal, le han dado copia de la información, se ha ido a hacer el trámite, porque recordemos que el acceso es un derecho instrumental que nos sirve para hacer otra cosa. Han ido a la institución obligada con esa copia de la información y le he dicho, ¿y eso es oficial? ¿Eso sirve? ¿Y cómo yo sé que eso no es falso? Entonces, parece que ha habido ahí todo un conglomerado de consultas y de quejas. Es establecido públicamente, ya en el reglamento, que la información tiene carácter y valor oficial. Ahora, esto tampoco es novedad, porque nosotros indagando, si bien es cierto, no hay en el reglamento ni en el texto único ordenado alguna referencia, nos pusimos en Defensoría a indagar, pero no puede ser posible que no haya algo antes. Y efectivamente encontramos una ley, la ley 29.091 del 26 de septiembre del 2007, que ya establecía algo así, ¿no? La información contenida en el portal del Estado peruano y en los portales institucionales tienen carácter y valor oficial. Por lo tanto, esto no es tan una novedad, sino más bien está explicitando ya a nivel reglamentario lo que la ley ya había declarado hace ya varios años. Y por lo tanto ya no queda duda de que eso es así. El cambio 39, que también hay que interpretarlo con calma, porque dice que la actualización del portal debe realizarse por lo menos una vez al mes. Acá, ¿por qué hay que interpretarlo de manera adecuada con el acceso? Porque el reglamento anterior decía
que es obligación del funcionario mantener siempre actualizada la información del portal, lo cual implica que pueda actualizarla en cualquier momento. Pareciera que esto está relajando, ¿no? Pareciera que esto está diciendo que ahora por lo menos una vez al mes. Entonces un funcionario que no está cumpliendo, digamos, no entiende tanto la lógica del acceso, podría decir, la ley me exige solo una vez al mes. Oye, pero ya tienes información actualizada, actualiza tu portal. No, pues esto tiene que interpretarse, evidentemente, que siempre tiene que actualizarse, ¿no? Y si evidentemente no tienes nada que actualizar, por lo menos actualízalo una vez al mes. Una vez más, no ha sido el mejor texto lo que se ha establecido en el reglamento. Creo que el reglamento anterior estaba mejor, pero lo que me informan quienes han hecho esto es que lo que han tratado es de que por lo menos se obliga al funcionario a sentarse a revisar una vez al mes su portal institucional. Bueno, una vez más se está pensando en el vigente, no se está pensando en el proactivo. Y eso también quizás es el matiz que habría que realizar. Cambio 40. Bueno, en realidad es una reiteración. Todas las dependencias y sus funcionarios deben atender las solicitudes de los funcionarios de portales. Esta es una reiteración que ya lo habíamos mencionado, y además que las entidades podrán, mediante directivas, adecuar el cumplimiento de la publicación de la información, una vez más, a las necesidades de la información. Yo creo que esto ya es la semilla de lo que les mencionaba ahorita y que nos acomoda un poco para la transparencia proactiva, porque ya está hablando de las necesidades de información de quienes son usuarios de la institución, ¿no? Eso fácilmente se puede detectar, qué es lo que requiere la persona, porque la idea, ¿cuál es, doctores? La idea es que, y estimados funcionarios, es que la institución se adelante al ciudadano, ¿no? Que no se llene de pedidos necesariamente de acceso a la información pública, sino que más bien se cuelgue la mayor cantidad de información de forma tal pues que se puedan tramitar pedidos de acceso a la información, digamos, en estándares razonables, ¿no? Porque muchas veces por la falta de colgar determinada información, que es algo sumamente simple en muchas ocasiones, se inician procedimientos de acceso que hacen mover a toda la maquinaria. Bueno, luego no voy a detallar todo esto porque es algo mucho más digamos, detallado, pero sí tomen nota porque hay un conjunto de cambios de información que debe de publicarse y que no se exigía que se publiquen. Uno, y en segundo lugar, en el portal de transparencia estándar. Y en segundo lugar, información que algunas instituciones ya la publicaban, pero que la publicaban porque consideran una buena práctica, es decir, la consideran importante, que debe ser publicada, pero no porque la ley o el reglamento los obligue, sino porque ellos consideran que deben publicarlo. Ahora sí se obliga a través del reglamento a que esa información se publique. ¿Y qué información es? Cambio 42, y lo enumero. Por ejemplo, los saldos de balance en materia presupuestal. Entonces, todo el área, también hemos reunido en la Defensoría porque han habido cambios internos para poder atender todos estos requerimientos. Saldos de balance. Cambio 43. Información detallada sobre todos los montos percibidos por las personas al servicio del Estado. O sea, acá entran todos, funcionarios, servidores, consultores, asistencia técnica, todos. O sea, el cambio es aquí sí es total publicidad de todo. No, sobre todos los montos percibidos, porque a veces se pone el básico, ¿no? Se pone el básico, pero al final la asistencia técnica gana 4 veces más, pero se puso el monto básico. No, el reglamento está apuntando a todo y de todos, independientemente de su calidad. Entonces, ojo con ese cambio, porque incluso el Tribunal Constitucional ya ha dicho que los contratos de servicios y el monto de las remuneraciones suscritas con el Estado no están bajo la excepción de confidencialidad, ¿no? Ojo con eso porque finalmente la excepción está, el cambio 43 apunta a ello. Además, bueno, en realidad el cambio 44 es que se publica la unidad orgánica del órgano encargado de las contrataciones, los nombres de quienes elaboran las bases. Claro, esto es una típica medida para poder identificar riesgo de corrupción, por ejemplo, ¿no? Porque si quien elabora las bases es pariente de quien se presenta, evidentemente pues ahí hay un conflicto, ¿no? Y por lo tanto tiene que ser detectado por los órganos de control. Igual, como ven, los cambios han apuntado, cambio 45, contrataciones a referidos por contratos, concepto de adicionales de obras, liquidaciones de obras. Cambio 46, información detallada sobre todas las contrataciones de la entidad, o sea, ya más claro que el agua, ¿no? Ya no es que algunas que superan un monto, que son sobre... No, todas, dice todas. Artículo 8, inciso H. Todas las contrataciones de la entidad ya no sobre un determinado monto o sobre determinados sujetos.
Cambio 46. Cambio 47, declaraciones juradas de ingresos de bienes y rentas de funcionarios. Cambio 48, el registro, el llamado registro de visitas en línea, para saber a quienes como funcionarios estamos atendiendo. El cambio 49, que va a mover a todas las asesorías legales de las instituciones, los laudos y los procesos arbitrales, así como las actas de conciliación y los procesos de conciliación, ¿no? Entonces toda la actividad judicial va a tener que empezar a ser transparentada, y eso pues evidentemente, como ustedes comprenderán, amerita pues una previsión presupuestal importante que no se va a hacer de la noche a la mañana, pero que por lo menos ya está sentada las bases. Y además cambio 50, enlaces con otros registros, y el cambio 51, que digamos la Contraloría debe de estar pues ahí, digamos, esperando la implementación de este cambio, que son las recomendaciones de los informes de auditoría, ¿no? Incluso dice recomendaciones de los informes de auditoría orientadas al mejoramiento de la gestión de las entidades, o sea, la propia autoevaluación que hace la entidad, cosa que va a ser interesante desde el punto de vista de las funciones de la transparencia y el acceso. ¿Cuándo queda satisfecho? Ya simplemente paso esto porque ya es algo sumamente, digamos, para respetar el tiempo. El cambio 53, y con eso vamos acabando, hay un registro de solicitudes de acceso. No todas las entidades tienen registro de solicitudes de acceso, y se establece que las instituciones tienen que 120 días calendario desde la publicación del reglamento para implementarlas. Se publicó el 14 de junio y el plazo venció el 12 de octubre. Por lo tanto, si tienen algún compañero, funcionario que desconoce de esta norma, ya estamos fuera de plazo, pero sin duda es bienvenido que igual se implemente y se cumpla con la implementación del registro de solicitudes de acceso. Y finalmente, el cambio 54, y lo no tan deseado por cada titular de pliego y menos por los directivos y por los funcionarios en las instituciones, que la aplicación del decreto supremo tendrá que ser financiado por el propio presupuesto institucional, y por lo tanto eso podría acarrear algún tipo de ajuste dentro de la distribución del gasto a nivel de la institución para atender este importante tema, ¿no? Yo concluyo reiterando, estimados funcionarios, amigos y amigas, que con esta información de calidad y oportuna, pues ganamos ejercicio ciudadano de derechos, a mejores autoridades, una administración pública libre de corrupción o de negligencias, y finalmente una administración pública moderna. Yo les agradezco enormemente por la oportunidad. Estamos a su entera disposición en la Defensoría del Pueblo para colaborar. De hecho, que lo hacemos con todas las instituciones que así nos escriben, nos visitan, y que esta sea un primer contacto en esta materia y no sea en último. Yo, a nombre de la Defensoría del Pueblo, les agradezco enormemente y les deseo éxitos en sus funciones. Muchas gracias. Gracias.